Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Son Cubano. Me acompaña como siempre desde España mi amigo y colega Hernán Alberro. ¿Cómo andas, Hernán? Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, mucho más que hace años atrás y meses atrás. Y bueno, desde acá, desde La Habana, le habla Pedro Acosta. El tema de hoy es un tema que está en la palestra pública, como casi todos los que tratamos en este programa, y es el acercamiento o el nuevo acercamiento que se viene produciendo entre Rusia y Cuba, es decir, entre Putin y Cuba. De hablar de Rusia es hablar de Putin. En los años 60 no podemos olvidar la crisis de octubre provocada por la ubicación de cohetes nucleares en Cuba. No llegó a estar las ojivas acá porque, bueno, los Estados Unidos hicieron el bloqueo naval, que ese sí fue realmente un bloqueo. Y, bueno, esta situación puso al mundo al borde de una tercera guerra mundial y en este caso debió ser nuclear. Y aunque Fidel cuestionó, criticó la posición de Nikita, tampoco podemos olvidar el pedido, porque eso es historia y no se puede olvidar, el pedido que le hizo el señor Castro, y vamos a decirle señor para no decirle lo que se merece, pidiéndole a Nikita que diera el primer golpe nuclear si se daba esa posibilidad. Por suerte, Nikita no estaba tan loco como parecía y le ajustó la rienda. Pero bueno, no obstante a esta situación, a esta discrepancia, Cuba siguió su acercamiento más profundo con los rusos, tomó un grupo de ideas políticas, incluso en la propia constitución de la República. O sea, el acercamiento fue en todos los sentidos y a pesar de esa supuesta ayuda que nos brindaron los rusos específicamente, porque en esa época hablar de la Unión Soviética era hablar de Rusia, que era el centro y era quien tenía como imán agarrados a todos por los cuernos. Y bueno, el endeudamiento fue bestial, 33.000 millones de dólares le debía Cuba solamente a Rusia, algo que condonó Putin hace unos años, condonó 30.000, le dejó 3.000 para inversiones y demás. Y bueno, para hablar del tema, un poco más adelante tendremos a Regina Coyula, escritora e historiadora, y acá con nosotros está Juan Antonio Blanco, escritor, ensayista y presidente de Cuba Siglo XXI. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes, buenas tardes. No sabía que Regina iba a estar porque también le tengo mucho cariño. No va a estar en directo porque, bueno, hay una seria dificultad en Cuba con las transmisiones y ella vive en un lugar un poco bajo y le cuesta mucho trabajo comunicarse. Bueno, Juan Antonio, sabemos que tú eres un conocedor de la situación que presenta Cuba. ¿Qué idea, qué piensas de este nuevo acercamiento ruso hacia Cuba y la bondad o las bondades que está otorgando el designado Díaz-Canel para con ellos? Bueno, esto es un acercamiento de urgencia por ambas partes y de conveniencia por ambas partes. Cuando digo ambas partes no me refiero para nada al pueblo ruso ni al pueblo cubano, sino me refiero a la cúpula que manda en el Kremlin con alrededor de Putin
y a la cúpula que manda en Cuba, que está en Gaesa, no está en el puro político, ni está en el gobierno, ni es Díaz-Canel, que es un monigote de los militares de la oligarquía de Gaesa. Y específicamente los militares de la oligarquía de Gaesa, porque todos los militares no tienen que ver con esa situación. ¿Cuál es el problema aquí? O sea, recordemos que Putin fue el que sacó la base de Lourdes de Cuba y la sacó a toda carrera después del problema de la guerra terrorista de Bush por la cosa del atentado a las torres y demás, y él no quiso verse involucrado para nada en una confrontación con Estados Unidos. Sin embargo, ahora, al cabo del tiempo, los rusos se acercan a Cuba. ¿En qué circunstancias se acerca Putin a Cuba? En medio de una guerra con Ucrania, que es la primera guerra europea imperialista y genocida que se conoce en Europa desde la época de Hitler. O sea, Rusia en este momento está librando una guerra en que se atacan hospitales, se atacan ciudades y las barren, etc. Y Ucrania, que consideraban que iba a ser tomada en cosa de 3 o 4 días, resulta que lleva más de un año resistiendo y está en una contraofensiva y los está desalojando no solo de los territorios que empezaron a ocupar a partir de febrero del año pasado, sino de los territorios que ocuparon en el 2014, porque ya Rusia le había ocupado parte del territorio a Ucrania. En medio de esas circunstancias que recuerdan que existe Cuba. Y por el otro lado está Díaz-Canel, que está yendo continuamente allá y que por favor, que tenemos una situación muy difícil y nos hace falta la economía, los créditos, etc. Lo primero que le dijeron a Díaz-Canel en su primer viaje, oígame, nosotros le perdonamos a ustedes más de 40.000 millones de dólares en créditos que le había dado la Unión Soviética, lo dejamos solo con 4.000 y no han pagado los intereses, no han pagado ni los intereses de esos 4.000, que además eran intereses que según el acuerdo ustedes nos los pagaban y los reinvertíamos en Cuba, o sea, ni siquiera era que se iban para Rusia, sino que, pero ni eso han pagado. Ahora, ¿qué sucede? En la guerra Cuba comenzó desde un principio a prestar una ayuda incondicional a Putin en dos frentes muy importantes. Hay que recordar que estas guerras hoy en día no son guerras que se resuelven solo en el campo bélico, en el campo de batalla. Tienen un campo diplomático y tienen un campo de desinformación y propaganda. Y Cuba ha sido líder en el campo diplomático para tratar de contener las condenas en Naciones Unidas, en organismos internacionales a Putin, moviéndose con las influencias que tiene en América Latina y en el movimiento de países no alineados, y las agencias de noticias de Cuba, Prensa Latina y Cubavisión, etcétera, en coordinación con las agencias de Venezuela, se han coordinado con RT, con Sputnik, allá en Rusia, y tienen una campaña en español para toda Iberoamérica muy intensa, que uno llega a un hotel en España, pone la televisión y le sale, igual le puede salir Cubavisión que Telesur, y por ahí le están metiendo la propaganda rusa de que los ucranianos provocaron esta guerra, la OTAN provocó esta guerra, etc. Ahora, ¿qué sucede? Que ya eso no es suficiente porque están perdiendo la guerra. Literalmente están perdiendo la guerra. Y puede venir una debacle, puede no venir, pero puede venir una debacle catastrófica en el campo de batalla. Putin necesita protegerse, incluso dentro de Rusia, de los críticos que le han dicho, usted se metió en una guerra aquí y nos ha llevado a un desastre y no hemos ganado nada. Como una de las razones por las cuales él dijo que había entrado en la guerra era para tratar de evitar que la OTAN se metiera en Ucrania y se acercara a sus fronteras, pues entonces queda dentro de la lógica histórica a la que tú te referías antes con ese sentido, decir, bueno, si nosotros tuviéramos una presencia militar cerca de la frontera norteamericana, en el Caribe, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pero sobre todo en Cuba, lo que podría decir Putin es,
yo me retiré de Ucrania porque el propósito que yo tenía, que era crear una situación en la cual yo tuviera pie de igualdad con la OTAN, porque me acerco a la frontera de ellos también, ya está creada, y eventualmente tratar de negociar, mira, yo borro mi presencia de Cuba y ustedes no meten a Ucrania dentro de la OTAN. Recordemos que la forma en que se resolvió la crisis de los cohetes fue que los americanos retiraron los cohetes Polaris de Turquía Exacto. y Nikita retiró los cohetes de Cuba. Entonces, esta es una posibilidad que está abierta. Cuando uno la menciona, generalmente evoca memorias de aquella época y la gente piensa en la imposibilidad, y tienen razón, de llevar a cabo una operación de aquella naturaleza hoy en día. O sea, la gente enseguida recuerda aquellos barcos gigantescos con unos cohetes larguísimos que venían 50.000 hombres del Ejército Rojo que se desplazaron a Cuba, la instalación de las bases en territorio estable, o sea, en territorio firme cubano, y todo eso uno dice, no, eso es imposible. Pero es que eso no es el tipo de modelo de operación para aproximarse al territorio norteamericano que puede manejar Moscú en este momento. Lo que puede manejar Moscú en este momento tienen un pacto de amistad, solidaridad, hermandad y colaboración con las Fuerzas Armadas de Cuba, y desde el punto de vista del derecho internacional, cualquier país puede tener navíos de guerra, ¿cómo se llama? Viajando en aguas internacionales. Eso es legal, nadie lo puede impedir. De hecho, por el canal de Panamá pasan naves de guerra de distintos países, de un lado para otro, y nadie puede impedir que un país amigo de otro le diga, mira, cuando llegues a esta zona yo te doy servicio y puedes anclar aquí en mi puerto durante un periodo de tiempo, y tu tripulación puede jugar voleibol con mi, muy ruso eso, jugar voleibol con mi gente acá, etcétera, ¿no? Hay una cosa que llamó mucho la atención, es que este proceso empieza con que, bueno, primero Díaz-Canel va allá, implora ayuda. Después hay un canciller de Irán que va a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Y poco después, dos navíos de guerra de Irán hacen la travesía en alta mar y llegan y se parquean enfrente de Río de Janeiro. Obviamente con el permiso de Lula, porque no podrían estar en aguas, digamos, sobre todo siendo navíos de guerra, si no tuvieran un permiso del país anfitrión. Eso nosotros lo tomamos como un ensayo de ver qué tipo de reacciones habría, no con los rusos, sino con otro país que están odiados, digamos, internacionalmente como los rusos, que es Irán, si sucediera algo así, de que de forma provisional, en pequeña escala, una nave, dos naves, hacen la travesía y se parquean en otra parte con el visto bueno del país anfitrión. Entonces, ¿qué sucede? Los rusos, llegando a un acuerdo de esta naturaleza con los cubanos, pueden mandar, digamos, en el mes de mayo te mando un submarino, en el mes de abril te mando un barco, en el mes de junio te mando otro barco, un avión. Ahora, con la diferencia de que son portadores de armas nucleares. ¿Qué sucede? Un submarino nuclear de los que existen hoy en día pueden llevar más cohetes virtualmente que todos los cohetes que iban a instalar en Cuba en el año 62. Y la potencia. Cada cohete de esos, que son cohetes crucero, caliber, esos cohetes vuelan a ras de mar, si quieren. Los han probado en Siria ya. Vuelan a ras de mar a altísima velocidad y tienen múltiples ojivas nucleares en la cabeza. Los del 62, cada cohete era una ojiva. Aquí cada cohete lleva varias ojivas. Y cada ojiva tiene más kilotones que las ojivas que había en el 62. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ellos no van a provocar a los americanos, ni Cuba lo va a hacer, diciendo, hemos cedido bases a Rusia y ahora vienen a instalarse aquí y no sé cuánto. No, no, ellos con un acuerdo de
hermandad, fraternidad y colaboración que hay en general entre los dos países, mandan un barquito y dice que se están entrenando para navegación en alta mar, en largas distancias, que van a café, ¿cómo le dicen a eso? A los barcos, Calafatear. calafatear el barco, van a jugar voleibol y regresan y después te mandan otro y al final te están normalizando más o menos de forma estable una presencia cerca de tu territorio. Eso le ayudaría a Putin a salvar su cara internamente en el Kremlin si le va mal en la guerra. ¿Qué posibilidades nosotros vemos de esto? Bueno, nosotros cuando hacemos análisis en Cuba siglo XXI, usamos métodos de análisis de la producción de inteligencia estratégica. ¿Qué es lo que hacen la gente que trabaja en eso? Te dice, es como un diagrama horizontal. Este extremo de aquí del eje te dice, esto es imposible. Y este extremo del eje te dice, esto es cierto, seguro, esto va a pasar. En el medio, lo que hay es una cantidad infinita de probabilidades. O sea, es todo lo que es posible y puede ser más probable o menos probable en la medida en que se acerca a uno de los extremos del eje. Nosotros en este momento estamos calculando que una posibilidad como esa puede ser de un 50%. Y en la medida en que mejore la situación de Rusia o empeore la situación de Rusia en Ucrania, esa probabilidad puede crecer o disminuir porque puede ser más apetitoso para Putin hacer una jugada de esa naturaleza. Ahora, el conocimiento y las percepciones cambian la realidad. Nosotros estamos denunciando esto porque en la medida en que la gente sea consciente de que esa es una cosa posible y es una carta que pudiera sacar de la manga, es menos probable que la pueda usar, porque va a haber más presión de la OTAN, de los americanos, de todo el mundo sobre ellos diciéndole, oye, no juegues esa carta porque podemos tomar ciertas medidas y demás. Así que esa es una discusión que aún sin que llegue a realizarse esa opción, es productiva porque genera una conciencia de su posibilidad. Ahora, del lado cubano, están esperando que los rusos vuelvan con la misma abundancia de los micromercados que teníamos antes, que nos llenen otra vez de latas de carne rusa, latas de leche molocó, que vengan los muñequitos rusos para la televisión. Nada de eso va a pasar. Porque el problema es que los rusos son en este momento no un país comunista, son un país de un estado mafioso con mercado, pero a los que hay que pagarle. O sea, ellos no te van a mandar una cantidad de mercancía para tu consumo sin que tú las pagues. Y el problema está en que yo me pregunto cuánto sale más barato traer pollo de Moscú o pollo de Kentucky. Y en este momento están trayendo el pollo de aquí de los Estados Unidos y los están vendiendo a 200, 300% el valor de importación en la tienda de Gaesa, que es un negocio absoluto, perfecto para Gaesa. Entonces, no creo que eso va a suceder, creo que más bien están utilizando, el gobierno cubano en este caso, la expectativa de que las cosas van a mejorar, porque ahora vuelven los rusos. Y entonces esta campaña de guerra psicológica contra la población es muy vieja. Cada vez que ha habido una crisis en Cuba, aparece la bala de plata del llanero solitario. ¿Te acuerdas del PPG? ¿Te acuerdas del PPG? Sí, sí, Que iba a cómo salvar el país. Y cuando faltó no sé qué, no, apareció petróleo en Guanabo, apareció petróleo en Guanabo. Y si no apareció una mina de oro en Isla de Pino, la mina de oro nos va a salvar. Entonces, bueno, aquí estamos, y esta es la nueva bala de plata que van a sacar esta gente, ¿no? Que vienen los rusos y vamos a tener mercaditos otra vez llenos de cosas para ver si la gente, que esté un año caliente y viene un verano caliente, no se tira para la calle. Mira, contestaste una pregunta que yo tenía, que era precisamente que si en el contexto internacional actual los rusos y Cuba se atreverían a hacer lo que hicieron en el 60. Pero bueno, como tú dices, no es necesario hacer ese movimiento de tropas, dar esa idea de un acercamiento más fuerte y poner a Cuba como punta de lanza, va a ser punta de lanza desde otro punto de vista. Y otro un poco rozaste el tema. Yo hablando a veces ahora con algunos amigos, le decía,
Putin pudo condonar la deuda que tenía Cuba porque era una deuda del Estado, era con el Estado, no era una deuda con los particulares. Ahora no es igual y todo el endeudamiento que Cuba ha mantenido y ha incrementado con los rusos tiene que pagarlo porque estos empresarios rusos no vienen a la buena, vienen a cobrar, vienen a hacer negocios, vienen a ganar. Y veo que Cuba está haciendo un grupo de concesiones, se habla hasta de tierras, se habla también un poco, bueno, vamos a dejar, Oye, Hernán, si tienes algo en la palestra o tú se te ese, quedó antes de... antes de que Hernán haga su comentario, ahora que estás hablando de eso, hace apenas un mes, ¿no? Estaban dando el juicio en Londres. Y entonces la campaña contra los acreedores que estaban pidiendo su dinero era de que era un fondo buitre y que venían aquí a apoderarse, qué sé yo. Oye, el fondo buitre es Rusia que te está diciendo, dame tierra, dame esto, dame aquello, porque yo no confío en ti, que tú me vas a pagar, tú me tienes que pasar la propiedad. Ese es el fondo buitre, ¿verdad? Ah, claro. Hernán, antes, algo que quieras ahí para antes de pasar allá a la parte de Regina. Y después, bueno, Eh, continuar sí, sí, con sí, Julián Antonio. sí, por supuesto no. ¿Sabés qué pensaba que mencionamos, o Juan Antonio habló de Rusia, habló de Irán, y pensaba qué rol crees que está teniendo China en todo esto, si acaso alguno. Eh, Porque digo, no ha tenido un acercamiento tan claro en los últimos meses, por lo menos, o desde que comenzó la invasión a Ucrania, con Cuba, pero no sé si tú crees que hay algo ahí dando vueltas, teniendo en cuenta el actor que es en la geopolítica mundial, ¿no? Mira, los chinos son muy pragmáticos. Déjame hacerte una anécdota que me la relató a mí un abogado que fue con los grupos de empresas norteamericanas que fueron a Cuba junto con Obama, cuando Obama fue a Cuba y se hizo la bandera otra vez en la embajada americana y qué sé yo. Los chinos le dieron una recepción en la embajada a un grupo de estas corporaciones, los representantes de estas corporaciones americanas que habían ido a Cuba en esa ocasión. Y el chino le dijo a sus comensales, ¿ustedes qué vienen a hacer a Cuba? Ustedes vienen a invertir aquí, ustedes están locos. O sea, aquí no les pagan nunca. Si quieren buscar dinero, vayan a China. Aquí no van a sacar un centavo. Y los chinos hace rato que no le dan un centavo a Cuba. Porque de nuevo, el mundo, o sea, el pobre Raúl ya estará con su Alzheimer y eso, pensando todavía, cantando canciones esas rusas de niños y China de cuando Mao Zedong y qué sé yo. Pero el mundo ha cambiado. Este no tiene nada que ver con el mundo en que él se convirtió Claro, en joven comunista. ah, claro. Y ahora que hablas del mundo ha cambiado, perdón, me voy un poquito de tema, pero lo mencionaste también, Juan Antonio. eh, Brasil con Lula. La sensación de varios analistas que al comienzo no fueron muy críticos de esta tercer triunfo de Lula en las elecciones, eh, es que, bueno, tras su visita a China, la visita que recibió por parte de Lavrov y demás, terminaron de darse cuenta que pareciera que Lula tampoco entendió que el mundo cambió desde su pasada gestión, digamos. Eh, ¿Tú crees que es así y crees que Lula y Brasil pueden tener un rol también como de apoyo a Cuba de alguna manera, digamos, controlando deuda o tipo de productos o algo así, o ellos también se volverán pragmáticos en algún punto? Yo creo que Lula está mal encaminado en esta tercera vuelta. Creo que se está aliando internacionalmente con personas nefastas, con regímenes nefastos. Creo que lo que hizo el otro día con Zelensky es abominable, no querer, todo el mundo conversando con Zelensky en la reunión del Grupo de los Siete y él negarse a recibirlo, a conversar con él.
fue más bien un demérito para él que un demérito para Zelensky. Zelensky había hablado con las personas mucho más importantes que Lula. En el caso de Cuba, tiene que tener mucho cuidado, porque él se quemó con Cuba en la vez anterior y eso le costó bastantes votos y bastante crítica, incluso dentro del PT. O sea, toda la operación aquella que fue una violación de la legislación nacional e internacional con los médicos para básicamente facilitar el tráfico de esclavos de bata blanca hacia Brasil, violar el embargo usando un banco americano aquí, supuestamente porque se le pagaba a través de Pajo, involucró a Pajo en esa. Pajo quiere decir la Organización Panamericana de la Salud. En esa historia, la Organización Panamericana de la Salud en este momento tiene todavía una acusación pendiente. Ya la primera apelación de la OPS fue rechazada y todavía tiene que ir a corte y abrir los libros, por algunos médicos cubanos que le dijeron: ustedes fueron cómplices, ustedes son una organización multilateral, parte del sistema de Naciones Unidas, y ustedes facilitaron la explotación de nosotros. Y todavía eso no está resuelto. Entonces, es una situación en la que yo no creo que él quiera, digamos, acelerar demasiado cualquier proceso de compromiso. Recordemos que en medio de todo eso estaba Odebrecht. Odebrecht fue la constructora del Mariel. La historia de la construcción del Mariel es una historia de lavado de dinero grandísima. O sea, el Mariel ya había sido pactado con una empresa, creo que era de Australia, no recuerdo bien, antes de que llegara Odebrecht. La había firmado ya todo, se había hecho el estudio de factibilidad y todo, y la habían firmado con Gaesa, con López Calleja. Y de pronto llega Odebrecht y le dicen a la persona con la que habían firmado que rompían el contrato porque iban a firmar con Brasil. Y este hombre dijo: pero ¿cómo es posible? Si los contratos son vinculantes. López Calleja le dijo que en Cuba no se reconocía el concepto de vinculante, que en Cuba no había obligación con nadie por firmar un contrato. El contrato con aquella empresa era de unos 350 millones de dólares y el Mariel costó supuestamente 900 millones de dólares. ¿Quién se clavó la diferencia en ese lavado de dinero? Porque eso se llama sobrefacturar construcción. Entonces, ¿cuánto quedó para Odebrecht? ¿Cuánto quedó para Lula? ¿Cuánto quedó para el gobierno cubano? O para Gaesa, más bien, porque el gobierno cubano no la vio pasar. Igual que el gobierno cubano no vio pasar $1 de Gaesa en medio de la crisis del COVID. O sea, la gente muriéndose, no había ambulancia, no había balones de oxígeno, y Gaesa construyendo alegremente 4.000 millones de dólares en hotel, mientras no había recursos para salud pública. ¿Quién manda en Cuba? ¿El ministro de Salud? ¿El jefe del gobierno? ¿O manda Gaesa? Entonces, ahí pasó lo mismo. Rompieron el contrato, hicieron esa cosa. Meterse demasiado en Cuba, él puede ser torpe y hacerlo. Todo el mundo comete torpeza, pero no iría en su favor, porque es remover todo eso, remover toda esa historia y que todo eso vuelva a salir a la luz. Y por eso fue preso a la cárcel, por corrupción, y por corrupción vinculada a Odebrecht. Entonces, no creo que esa es una historia que él alegremente quisiera remover y abrir esa caja de Pandora otra vez. Hernán. Tuyo, Pedro. ¿Pedro? Sí. Sí, mira, bueno, vamos ahora, como dijimos al inicio, Regina no puede estar presencialmente en el programa, pero yo le hice una pequeña entrevista, si se le puede llamar así a lo que hicimos, sobre la situación de este acercamiento entre Rusia y Cuba. Y bueno, la primera pregunta que le hice a Regina era cómo estaba viendo, cómo se estaba viviendo por el pueblo cubano este acercamiento, qué criterios se estaban virtiendo y si había preocupación por lo que pudiera suceder en el futuro. Y bueno, esta es la respuesta que me dio Regina a esta pregunta. Sobre el tema de cómo ha sido tomado este anuncio sucesivo de acercamiento y de estrechamiento
de los vínculos de Rusia con Cuba y de todas estas medidas totalmente extraordinarias con respecto a la economía y a las cosas que se han llevado a cabo hasta ahora como políticas del país, pues realmente en general el pueblo, la gente, no lo ha tomado demasiado mal y mucha gente ni siquiera lo ha tomado en serio, en cuenta. En serio no, en cuenta. Porque los cubanos hoy en día estamos en una dinámica muy complicada con respecto a la sobrevivencia. Es pendiente de lo que sacaron, la inflación galopante, la electricidad que la cortan, el gas también ha tenido sus altibajos, el gas que viene por el sistema este de lo que le llaman aquí el gas de la calle. Y entonces esta sobrevivencia hace que muchas personas se desmarquen de las noticias y sobre todo no más que de las noticias, de la implicación que pueda tener estas noticias que a partir de la visita que hizo Díaz-Canel en noviembre, pero sobre todo a partir de marzo, abril de este año y han tenido una escalada en la relación. Claro, me refería a la visita que hizo Díaz-Canel a Rusia en noviembre del año pasado. Hay un señor que es el presidente, déjame ver si me acuerdo del cargo. Mira, me acuerdo mejor del apellido, que es un tal Titov, que es el presidente o el representante de los comerciantes rusos. Es un título, bueno, es una cosa por ahí, que pareciera ser un hombre dentro de Rusia, de la oposición. Él no pertenece al partido de Putin, se ha presentado en las elecciones del año 14, se presentó como candidato opositor a Putin, pero lo cierto es que es un colaborador pleno del gobierno ruso y por supuesto de los intereses rusos, por las razones que sean. Por nacionalismo, por intereses personales, por corrupción económica, tráfico de influencia, por lo que sea. Es, mm, y ese hombre es el que está implementando las medidas para eh, dinamizar o darle un electroshock a la economía cubana, con medidas, como señalaba ahorita, prácticamente extraordinarias, porque se está hablando de bancos rusos que van a operar aquí, de empresas rusas que van a poder reexportar el capital al 100%, de entrega de tierras en arriendo por 30 años, o sea, cosas que no se han hecho nunca. Y lógicamente, de la misma forma que decía que a la mayoría de estas cosas o no le interesan o les han pasado inadvertidas, sí hay un grupo de personas que son las que piensan de una manera más profunda, vamos a decir, la situación, o sea, van un poco más allá de la cosa anecdótica y se preocupan y se informan, pues lógicamente ven con mucha preocupación esta, esta cantidad de regalías o de beneficios o de prebendas, no sé cómo se le mejor decirle, que van a recibir estos inversionistas rusos y, y la soberanía del país el peso que esto tiene en la soberanía del país, porque no olvidemos que si bien en la época de la Unión Soviética Cuba recibió ingentes cantidades de dinero y de recursos en nombre de una cosa que se llamaba internacionalismo proletario,
la Unión Soviética ya no existe. Rusia no es la Unión Soviética. Y todos los empresarios, todos los que vengan a hacer negocios a Cuba lo harán buscando su ganancia, su beneficio, no el beneficio del país, no el beneficio de los cubanos. Y, y por otro lado, el interés del gobierno ruso, más allá de encontrarse un aliado cercano a su principal enemigo, como siempre hemos sido nosotros, pues en un momento en que la guerra de Ucrania los ha llenado de sanciones, los ha aislado en el plano internacional, pues también puede acarrear compromisos políticos totalmente indeseables, por lo menos para la población, por lo menos para la población. Ellos, ya que se referencia al conflicto de Ucrania, el gobierno cubano con respecto a eso ha sido de una discreción rayana no sé cómo ni cómo calificarlo. Esta parte corta, la que voy a empezar a hablar mierda. Así que eh, yo creo que la ayuda de Rusia no va a resolver los problemas de la economía cubana. Realmente no lo creo. Se puede notar, sin duda, en la economía el impacto que puedan tener estas inversiones, que se habla de 30 proyectos de inversión, que ya hay algunos que han comenzado, como fue la cosa de la renovación de Antillana de Acero. Se habla de la restauración de los vuelos directos, se habla de restaurar para fines turísticos el lugar que fue en un momento determinado para recibir a las víctimas del, de la explosión de Chernóbil. O sea, hacer de Tarará un emporio turístico para los rusos o un emporio turístico financiado por los rusos. Se habla de vender autos soviéticos, vender autos rusos, de poner plantas de montaje de automóviles rusos aquí en Cuba, en fin. Son un gran mercado de productos de todo tipo, bienes de consumo. Todas esas cosas están manejándose, pero yo no soy optimista con que eso realmente vaya a resolver los problemas de la economía cubana. Y tristemente, mis peores predicciones se cumplen porque hace muchos años yo dije que ni a la China o a la rusa, pero los cambios en Cuba no iban a traer la democracia. Y este paso firme que ha tomado el gobierno con respecto a abrirle las puertas a Rusia, pues lo confirma. Rusia no es un país democrático, Cuba no es un país democrático, o sea, nada que puedan hacer en conjunto va a democratizar el país. Así que esa es mi opinión. Bien, Juan Antonio, en este dilema, en esta situación que se está conformando, hay un tercer factor o un tercer componente, que es el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo ha tomado el gobierno de Estados Unidos esta situación? ¿Qué acciones está tomando ante esto? ¿Y cuál es tu criterio con lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos? Si está pasivo, si está esperando a ver cómo avanza esto. Bueno, en definitiva, tu criterio con relación a esta situación. Bueno, la respuesta en cierta forma la llegó por vía del propio secretario de Estado, que no la ligó directamente a las cosas que ellos están haciendo, pero que le dijo que ellos iban a permanecer dentro de la lista de países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo. Porque el principal terrorista hace 20 años atrás era Osama Bin Laden. El principal terrorista hoy se llama Vladimir Putin. Y ellos están aliados de forma, además, para usar la palabra torpe que usó el presidente cubano, incondicional
a Vladimir Putin y a Rusia, eso es como decir que tú eres incondicional de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Es inconcebible que por una parte tú tengas a todos tus movimientos de solidaridad, a todos tus agentes de influencia, todos tus amigos que has estado cultivando durante años en el Congreso y en la prensa de los Estados Unidos, presionando, haciendo lobby para que te saquen de esa lista, para que aflojen las medidas de las sanciones, y al mismo tiempo tú le das una bofetada en el rostro, no a Estados Unidos, a todo Occidente, haciendo ese tipo de cosas. Entonces, realmente, aquí hay, o sea, el Partido Demócrata, que es el que en este momento ocupa la Casa Blanca, es en realidad una cohabitación de distintas tendencias con distintas perspectivas ideológicas. Unos están más a la izquierda, otros están más al centro. Yo no diría que hay ninguno a la derecha, pero bueno, entre centro y la izquierda se mueve el Partido Demócrata. La gente que está al centro tienen una visión bastante clara de cuál es la situación en Cuba y de cómo uno debe ser cauto a la hora de no volver a cometer errores en que Estados Unidos quede mal parado porque le tiran la puerta en la cara después que han hecho toda una serie de concesiones. Pero la gente de los grupos estos de izquierda que han estado militantemente apoyando a La Habana, etcétera, ellos siguen ahí, desde donde quiera que estén, tratando de ayudar a que cambie la política, pero no los ayudan desde La Habana, porque, por ejemplo, el 11 de julio, ellos estaban bastante próximos a que hubiera una apertura de parte de Estados Unidos hacia Cuba. Y entonces la salvajada brutal esa, No. el despliegue ese que hubo de todo en el 11 de julio, simplemente paralizó aquel proceso. Y cuando comenzaban otra vez un poco a levantar cabeza, se alían con Putin. Entonces, vaya, francamente, yo creo que la gente que se opone al gobierno cubano no tiene mucho trabajo, porque ellos mismos se encargan de hundirse ellos solitos. Se la ponen fácil. Sí, ellos se encargan solitos de hundirse. Hernán, Pero tú crees, Juan Antonio, que, digo, en este baile de tres, digamos, la postura de Estados Unidos respecto de Rusia se va a seguir manteniendo igual de firme, sin importar lo que pase en Cuba? Quiero decir, este acercamiento, esta posibilidad de barcos, submarinos y demás yendo y viniendo, ¿Estados Unidos se va a mantener pasivo en ese sentido o crees que va a ser más enérgico que con los barcos iraníes en Brasil? No, yo creo que cualquier movimiento de esa naturaleza por parte de Rusia y por parte de Cuba en este caso va a implicar costos. Ahora, vamos a recordar una cosa que lo aprendimos en la época de la Guerra Fría. Tú me provocas a mí en Berlín y yo te puedo responder en Afganistán. Tú me provocas a mí en Cuba y yo te puedo responder en otro país, en Berlín o en otra parte. Ellos están haciendo este movimiento, es posible que le pasen la cuenta en otro lugar y que se la pasen bien, bien alta. Entonces, esas son cosas que a Putin no le importa, porque Putin se ha metido tanto en su propia madriguera, en su propia tumba, que tiene que salir de ahí de alguna manera, tiene que salvar la cara de alguna manera. Una cosa interesante también, para poner esto en perspectiva, cuando este proceso que estamos viendo ahora comienza cuando este hombre Díaz-Canel va a Moscú por primera vez y pide y implora, por favor, denos ayuda y no sé cuánto. Ahí no se movió un dedo por parte de Rusia. Ahora, cuando finalmente los rusos deciden explorar la posibilidad de algún tipo de recuperación de la alianza con Cuba, después que han visto que Cuba se ha comportado como aliado con ellos, como decía antes, en el terreno diplomático y en el terreno de la propaganda, ¿quién es que va a Cuba después que va este hombre Díaz-Canel a pedir ayuda económica? No va el ministro de Comercio, no va el ministro de Economía, no va el ministro de Energía, va el presidente del Comité de Seguridad Nacional de Rusia, con todo el equipo
lo cual significa, que no es poca cosa, esa es la gente que está dirigiendo la guerra en Ucrania, hora por hora, día por día, minuto por minuto. Tú tienes que sacar a toda esa gente de su puesto de mando, montarla en un avión y mandarla al Caribe. No la mandaron al Caribe para escuchar los llantos y los lloriqueos de la dirección cubana pidiendo la ayuda económica. Los mandaron para el Caribe diciéndole, nosotros tenemos intereses de seguridad que a lo mejor ustedes nos pueden ayudar. Y en ese primer encuentro hubo un encuentro muy interesante en el Ministerio del Interior, donde además le dijeron, nosotros podemos ayudarlos a ustedes a que aprendan experiencias de cómo neutralizar revoluciones de colores, que es como ellos llaman a los 11 de julio nuestro. Ellos le llaman a las rebeliones populares y las explosiones populares, ellos le llaman rebeliones de colores. Por una historia que ahora no viene al caso, que empezó precisamente por Bielorrusia y Ucrania, que tenía un color para identificar la rebelión y demás. Entonces, esto sigue una lógica. Si yo voy a meterme en Cuba es porque necesito que Cuba me dé algo en el terreno de la seguridad, más allá de lo que ya me ha estado dando en materia de propaganda y de diplomacia. Primera cuestión. Y esa es mi primera prioridad. Segunda prioridad es, si yo voy a invertir en Cuba, si yo voy a alentar a mi gente a que invierta en Cuba, yo no voy a invertir en un lugar que no tiene gobernabilidad, que el día de mañana hay otra explosión social y todo se viene abajo y toda mi gente pierde sus cosas. Por lo tanto, aquí hay que establecer reglas de juego. Esto no es de ustedes y nosotros venimos aquí a ayudar. Esto pasa a ser nuestro, propiedad nuestra, y si aquí hay una revolución, una rebelión, son propiedades nuestras, como es Meliá, como es lo que sea. Es más que Meliá, porque Meliá no es dueño ni de los edificios, ni es dueño de los terrenos. Meliá es un operador turístico que les trae los turistas y toda esa cosa. Ahora, la idea de que esto va a mejorar muchísimo con el turismo. Oye, yo acabo de ver un anuncio en televisión de que por 5,000, por menos, un poquito menos de $5,000, tú viajas durante 15 días por 3 países del Mediterráneo. Te llevan a Grecia, te llevan a Jerusalén y te llevan no me acuerdo cuál otro lugar, España creo que era, o Italia. $5,000, con todo incluido saliendo de Estados Unidos, o sea, incluido el avión, incluido los hoteles, incluido todo el transporte local, incluido desayuno, almuerzo y comida, los happy hours. Esta gente estaban ofreciendo hasta no hace mucho por 5 o 6 días o 5 o 6 noches en Varadero $3,000 o $4,000. ¿No? Que además tú llegas a un hotel donde la piscina tiene un problema de contaminación, el bartender te roba la mitad del ron del trago porque tiene que sobrevivir vendiéndolo en bolsa negra, donde si sales de ahí hay un apagón, te cogió el apagón porque donde único hay una planta, pues si hay apagón en el hotel. No tienen idea. Y además de eso, por cada dólar que entra de un turista, vuelve a salir para afuera 70, 80 centavos, porque la comida que hay que darles hay que importarla. Todo hay que importarlo, porque no pueden producirlo ahí. Entonces, van a darle tierras en usufructo por 30 años a los rusos. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa con los productores cubanos que llevan todo este tiempo pidiendo a Díaz-Canel y al gobierno que va a venir una hambruna, alertándolo de que viene una hambruna y que le quiten de arriba el acopio, la confiscación de sus productos, los precios fijos esos que pone el Estado, que le permitan tener inversiones directas con Estados Unidos, con cualquier otro país? Y entonces todo eso se lo van a dar a los rusos. Y todas las demandas del pueblo cubano en la calle el 11 de julio de que queremos cambio, queremos cambio, queremos cambio. No, al pueblo cubano no, pero si Putin se los pide, cambiamos la constitución, los lineamientos, todo lo que se acordó en tiempo récord, porque lo pide la metrópoli del imperio. Oye, francamente, es bochornoso, bochornoso. Un tango argentino dice siempre se vuelve al primer amor, ¿no? Parece que un poco está pasando eso. Juan Antonio, te agradecemos mucho el haber participado en Zoom Cubano. Ha sido muy interesante conversar contigo y esperamos volver a tenerte muy pronto por el programa. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Regina, diste una explicación de cómo se ve desde Cuba, cómo el pueblo está asimilando esta situación. Un poco de despreocupación es el apoliticismo que ha asumido esta dictadura al pueblo cubano, que no tiene un criterio propio de la película, de la política, disculpen, de lo que pueda generar un problema, y están siempre tratando de asirse a esos supuestos salvavidas que le lanza el gobierno. ¿Hay algún tema que desees acotar sobre esta situación? Hay una cosita más, Pedro, que, que me parece muy preocupante. Y es que este señor, eh, bueno, este señor no, Chernichenko, este sí me aprendí el nombre, mira, Chernichenko, que es vicepresidente, creo, de Rusia, estuvo recientemente acá e hizo unas declaraciones para la prensa en Rusia que aquí en Cuba no han tenido eco en la prensa oficial, y donde dijo que los cubanos, para implementar todos los cambios que se querían hacer, tenían que hacer modificaciones en la Constitución, en la Constitución, o en las leyes, no sé, ahora no estoy, no tengo preciso, pero sí es claro, o sea, tengo claro de que él dijo eso, de que había que hacer cambios en las leyes cubanas para poder implementar los cambios que se necesitan. Y, y eso también da una medida de lo dispuesto que está el gobierno cubano a hacer lo que le manden a hacer los rusos estos, que vienen a echar su dinero para adelante, dinero que tú no sabes ni siquiera de cómo se hicieron ellos de ese dinero. Porque el que sepa cómo fue el tránsito del socialismo al capitalismo bestial ese que tienen los rusos hoy en día, saben que los oligarcas salieron de las filas del propio, de la propia nomenclatura soviética, y se beneficiaron de sus posiciones, y es como un manual de lo que se debe hacer aquí. O sea, toda la gente que está alrededor del poder aquí en Cuba va a tomar nota de todo eso, de primera mano, porque todo se está haciendo con la misma falta de transparencia a que nos tiene acostumbrado el gobierno, lo cual es doblemente preocupante también. Era Regina Coyula desde Cuba, también refiriéndose al tema del programa de hoy, que tiene que ver un poco con, pongámoslo, la ubicación geoestratégica o geopolítica de Cuba en un mundo que ciertamente está convulsionado con la invasión Rusia a Ucrania. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos el habernos acompañado una vez más en Subcubano y los esperamos, como siempre, el próximo martes aquí con Pedro Acosta y Hernán Alberro para seguir desandando, tratando de entender el presente, el pasado y el futuro de Cuba. Muchas gracias.